Vamos a hablar entonces de lo que es la Iglesia e Israel. Vamos a notar en esta mañana algunas diferencias para que nosotros entendamos que en el tema propuesto hay ciertas particularidades y también vemos dos tratos, vamos a ver dos tratos distintos, vamos a ver una diferencia entre los dos grupos cuando hablamos de Iglesia e Israel o Israel e Iglesia. Y quiero partir con un concepto o una idea, una frase que probablemente muchos de los que estamos aquí la llegamos a escuchar o la hemos escuchado hace mucho tiempo o hace poco tiempo. Y esa frase es una frase que uno escucha y se dice que la iglesia es el Israel espiritual, ¿sí? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Que la iglesia es el Israel espiritual. Y yo la escuché hace mucho tiempo y también la he venido escuchando, que la iglesia es el Israel espiritual. E inclusive que en algún momento uno como que lo llegó a recibir, ¿cierto? Y dice, sí, Israel, la iglesia es el Israel espiritual. Pero resulta que es un término, una frase que ya vamos a ver desde cuándo se quiso como acuñar o se acuñó en el argot teológico, pero es una frase que no es bíblica. O sea, no existe en la Biblia como tal, que usted encuentre un texto que diga que la iglesia es el Israel espiritual. Eso es un término teológico o un término que se acuñó y fue acogido por muchos teólogos, donde se aplicaron textos que eran para Israel y no para la iglesia. Y eso es importante que como iglesia nosotros lo sepamos. Ahora y más adelante vamos a ver la importancia del por qué. Entonces, los que dicen que sí la escucharon, pues yo creo que eso lo escucharon hace algún tiempo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se acuñó ese término o esa frase? Desde el siglo XVI empezó a acuñar ese término en la iglesia o acogido por muchos hermanos en la iglesia, que la iglesia es el Israel espiritual. Y ese término se divulgó casi en todo el mundo. Es decir, muchos comentaristas, analistas, teólogos, pastores, maestros, lo tomaron eso como una verdad y la empezaron a enseñar. E incluso a tomar versículos, como decíamos, que son determinados para Israel. Pero entonces, es bueno que nosotros comprendamos la diferencia para que no asociemos términos que realmente no pertenecen a las Escrituras, sino más bien como el resultado de alguien que se le pareció bonito y lo quiso entonces acuñar de esa manera. Entonces, cuando el tema profético, por eso les decía una esperanza en contexto, ¿cierto? Una esperanza en contexto nos permite entonces ubicar cada cosa en su lugar y proféticamente y bíblicamente no desecharlas, porque cada cosa tiene un cumplimiento. En el tiempo tiene un cumplimiento en las Escrituras, entonces no se puede desechar. Porque entonces terminaríamos nosotros diciendo, o con ello pensando, que las Escrituras se contradicen, y las Escrituras no se contradicen. Los que se contradicen son los hombres, pero no las Escrituras, porque las Escrituras tienen un solo autor, y ese solo autor es el Dios eterno. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Aleluya. Entonces decíamos, y les recuerdo brevemente que la escatología estudia los sucesos del futuro, ¿verdad? Los sucesos del futuro. Amén. ¿Me permiten quitarme el tapabocas? Bueno, yo creo que hablo más claro así. Estamos retirados, por eso me lo puedo quitar. Bueno,
Entonces, empiezan, cuando no se tiene bien claro esta parte, entonces se empieza a tergiversar o se empieza a malinterpretarse. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Como lo decíamos ahora, el término de Israel espiritual. Pues uno lo aceptó porque era como muy bonito, y yo se lo confieso, en algún momento yo también pensé eso, pero cuando ya me fui a las escrituras, entonces no lo encontré, no lo encontré. Y cuando uno no encuentra algo en las escrituras, entonces es mejor uno desistir de seguirlo pronunciando. Entonces, cuando el pueblo no tiene conocimiento, ¿qué dice? Dice la escritura, desfallece. Eso dice, mi pueblo desfalleció porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento es importante para poder orar. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo quiero que ustedes digan amén, gloria al Señor. Yo creo que ya cantamos, ¿verdad? Cantamos unas alabanzas muy bendecidas por el Señor y ya se nos ha olvidado un poquito el frío de la madrugada. Entonces, si usted va a orar y conoce a quién ora, entonces usted ora con devoción, diga amén. Si usted va a cantar y conoce a quién le canta, usted canta con alegría. Y si usted va a servir y sabe a quién o lo hace con conocimiento, entonces le sirve con temor y amor a nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Pero mire, cuando hay desconocimiento, la gente empieza a tergiversar las cosas, a trastornar. Y por eso entonces estas dos palabras, tergiversar o trastocar, quiere decir darle otro sentido a lo establecido. Y en eso entonces es que concluyen muchos teólogos, ¿cierto? Que le dan otro sentido a lo establecido. Por eso la esperanza en contexto. Yo creo que Dios mucho tiempo quería que se tocara este tema para tener claridad de muchas cosas. O también, no solamente darle otro sentido a lo establecido, sino que también se mezclan las cosas, lo que decía, se colocan las cosas donde no hay que colocarlas. Entonces se hace una mezcla o un orden no establecido y por eso entonces es donde terminamos en manos de muchos teólogos y de gente que sube contenidos en las redes diciendo cosas y nosotros creyéndonos todo. Como decíamos ahora 8 días, si usted cree que lo que está pasando es del anticristo, entonces la iglesia se quedó y usted también se quedó. Entonces mire, por no tener el orden establecido. Entonces, eso produce lógicamente mala interpretación. Y respecto a este tema, confundir iglesia con Israel, sí ha habido mucho desconocimiento y se han tergiversado las cosas y también se han interpretado erróneamente. Entonces, vamos a ver qué es Israel. Porque ahora mismo en todo el mundo, ese es un tema de interés, es un tema importante. Es más, muchos hermanos en la iglesia, hay veces hasta uno se fue bravo porque decía que no se oraba por Israel, ¿sí? Es que hay que orar por Israel. Y bueno, yo sí digo, hay que orar por Israel. Y tenemos que orar también por todas las naciones de la tierra, no solamente por Israel. Pero entonces ahora vamos a entender de qué forma debemos de orar por Israel, ¿cierto? Porque si usted ora al Señor, usted debe de orar entonces con entendimiento. Entonces oremos por Israel y podemos pedir por Jerusalén. Pero mire, muchos hermanos muchas veces se les pregunta, bueno, ¿y qué es Israel? Y uno dice, bueno, es un país, otros dicen es un patriarca, otros dicen una nación, y hay muchos conceptos al respecto. Pero por allá en el año 2100 antes de Cristo, anote eso si usted quiere
anotarlo, aproximadamente. Acuérdense que siempre que hablamos de las fechas dentro de la Biblia, siempre que hablamos de fecha, hablamos de aproximaciones, ¿sí? Siempre hablamos de aproximaciones. Entonces, por allá en el año 2100 aproximadamente antes de Cristo, es decir, en la actualidad unos 4100 años atrás, el Dios que dirige toda la historia de la humanidad eligió un hombre llamado Abraham. Lo llamó para que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos. Y ubicándonos ahí en la geografía de lo que fue Ur de los Caldeos y lo que es hoy es lo que conocemos como Irak. De allá llamó Dios a Abraham de Ur de los Caldeos y lo tomó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Le va a mostrar el propósito, y ahí es donde entra lo que es pues el inicio de Israel como tal. Dios llama a un hombre y a una familia, y era para establecer un pacto con él y su descendencia. La cita de Génesis capítulo 17, si de pronto nos pueden ayudar allí, dice: estableceré mi pacto. Mira, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré que mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El verso 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás ¿qué? Padre de muchedumbres de gentes. Bueno, dejémoslo hasta allí la lectura. Estableceré mi pacto. Entonces la palabra pacto quiere decir alianza. Y tu descendencia entre ti y mí, y tu descendencia después de ti en tus generaciones. Entonces era un pacto perpetuo. ¿Para qué? Para que Dios fuera su Dios y para que él y su descendencia fueran su pueblo. Entonces Israel aparece como pueblo-nación cuando se establece este pacto. ¿Con quién se estableció este pacto? Entre Abraham y Dios. La pregunta es: Abraham no lo pidió, Abraham no lo buscó, fue Dios, ¿verdad? Fue Dios. El Dios soberano entonces elige a Abraham, y cuando lo eligió establece un pacto con él. Y mire, y le dice: entre ti y mí, entre tu simiente, entonces haré de la simiente de Abraham una nación en la tierra. Génesis 17, 8. Avancemos hasta el verso número 8, por favor. Entonces, eso es lo que dice el Señor: y haré de ti a tu descendencia después de ti, que dice: te daré la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bendito sea el Señor. Ahí es donde claramente entonces Dios establece a Israel como una nación y hace ese pacto con ellos. Ahora, es la razón del conflicto hasta el día de hoy, ¿sí? Para una pinceladita nomás. Es el conflicto hasta el día de hoy. Entonces, podemos decir que hace 4000 años, según la palabra de Dios aproximadamente, el Eterno, el Señor, le dice a Abraham: te daré a ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, ¿verdad? En heredad perpetua. Entonces, ¿cuál es el lío que hay hoy en día ya? Que el pacto fue hecho a Abraham, y resulta que Abraham, usted sabe que se le quiso adelantar un poquito a Dios, y Sara pues también azarada porque ya eran ancianos. Entonces le dijo pues lo que muchos hombres quisieran escuchar, ¿cierto?
Vea, ahí está mi sierva, alléguese a ella, con todo el permiso. Y resulta que le prestó a la sierva y tuvo un hijo en la sierva, en la esclava, y ese hijo se llama Ismael. De allí proceden todos los árabes. Y luego entonces cuando vino el cumplimiento de la promesa, entonces Sarai tuvo su hijo, que es Isaac, y de ahí vienen todos los judíos. Ahí hay una gran diferencia, porque en ese territorio, en esa tierra que Dios le dio a Abraham y a su descendencia, entonces están los árabes y los judíos, ¿sí? Dar así unas pequeñas pinceladas con respecto a ese tema. Entonces, los dos reclaman a Jerusalén, reclaman esa tierra. Por eso precisamente allí inicia el conflicto en la explanada de las mezquitas. Así se llama, la explanada de las mezquitas. Cuando usted ve una foto de Jerusalén, usted regularmente ve como una cosa redonda, así una cúpula dorada o amarilla, que es lo que más sobresale de Jerusalén. Eso no es el templo de Salomón, esa es la mezquita. Es una mezquita de los árabes, o es pues el templo de los árabes. Le llaman la cúpula de la roca. Y allí en esa explanada entonces es donde inició el conflicto. Es decir, los israelitas esperan en algún momento poder reconstruir el tercer templo allí, pero pues está ocupada por los árabes. Está ocupada en ese momento por los árabes y por el momento pues se podría decir que es imposible, pero eso se va a lograr con el cumplimiento profético en los tiempos que Dios ha establecido. Ahora, podemos decir también que lo que tienen los judíos actualmente del templo es un vestigio llamado el Muro de los Lamentos. Se dice que aproximadamente son unas 3 cuadras. Y allí en el Muro de los Lamentos, que es un lugar pues de oración para ellos, es un lugar de acercamiento a Dios, porque el Muro de los Lamentos a ellos lo que les recuerda es su gloria pasada y al mismo tiempo para ellos es como la esperanza del regreso del Mesías. Allí entonces ellos van a hacer sus plegarias, ellos allí van a hacer su oración, es lo único que tienen de vestigios de lo que fue su templo, el Muro de los Lamentos. Ahora, acuérdense entonces que la religión musulmana tiene a Alá como Dios y a Mahoma como su profeta. O sea, para ellos Jesucristo no cuenta. Y para ellos Jesucristo o Jesús es simplemente un profeta más. Pero ellos tienen pues a Mahoma como su profeta. Ahora, Mahoma murió y ellos obviamente adoran pues a un Dios muerto. Pero cuando hablamos de estas cosas, entonces miramos que hay 2 condiciones distintas ahí, ¿cierto? 2 condiciones distintas, 2 pueblos que tienen una connotación diferente en cuestión de su apreciación religiosa o de acercarse a Dios. Ahora, Dios le dijo a Abraham, te haré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, es decir, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y dice, y seré el Dios de ellos, ¿cierto? Seré el Dios de ellos. En Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita en ti, o serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso entonces hay personajes que se han atrevido a maldecir a Israel. Y esos personajes han tenido o han sido en cuenta o han tenido o sus palabras han sido tenidas en cuenta por Dios. Y miramos que muchos de ellos no han terminado bien, ¿cierto? Porque está escrito, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, por eso, como iglesia, nosotros tenemos que tener
más bien un equilibrio espiritual, ¿sí? Un equilibrio espiritual, y tenemos que tener también un equilibrio, yo no diría tanto emocional, sino también de percepción, ¿sí? De percepción. Porque la iglesia en todos los aspectos de la vida tiene que tener equilibrios. Nosotros no podemos perder ese equilibrio, porque ese equilibrio es fundamental. Por ejemplo, hay dos corrientes hoy en día, ¿sí? Hay una corriente que dice, oremos por Israel. Y bueno, podemos orar por Israel. Pero hay otra corriente que dice, no, pobrecitos los árabes, ¿sí? Pobrecitos los palestinos, pobrecitos los que sufren el avatar del ejército de Israel. Entonces, ¿cómo conciliamos eso nosotros como iglesia? Pues que nosotros tenemos que orar por todos. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? Aleluya, déle ese aplauso al Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que orar por todos? Porque es que el alcance de la iglesia es universal. El alcance de la iglesia es universal. El alcance de la iglesia es por todo y para todo el mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso nosotros no caemos en ninguna de las orillas. Nosotros no caemos en ninguna de las orillas. Nosotros no tenemos que hablar mal de ningún pueblo. Y peor, pues, hablar mal de Israel. Nosotros amamos a Israel, ¿cierto? Pero también amamos a toda criatura, a todos los que viven en este globo terráqueo los amamos y queremos que sean salvos también. Bendito sea el Señor. Entonces, si nosotros guardamos ese equilibrio, no vamos a caer en el error de irnos a las orillas, ¿cierto? Y probablemente de pronto decir cosas que no tenemos que decir. Entonces, allí precisamente donde está la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza geográficamente es como decir un departamento de Colombia. Eso es la Franja de Gaza. Entonces, allí donde está la Franja de Gaza, históricamente vivían los filisteos, ¿sí? Allí en la Franja de Gaza. Ustedes se acuerdan de Sansón, yo creo que sí. Sansón era de allí, de lo que hoy es la Franja de Gaza. Es como ese departamento, decíamos, de Colombia. Ahora, está junto a Jerusalén, pero si usted va a todo lo que es la parte psicosocial de Israel, usted se va a dar cuenta que en Israel o en Cisjordania también viven palestinos. Es más, viven también árabes que nacieron en Israel, pero son de creencia musulmana. Mire, árabes que nacieron en Israel, pero son de descendencia musulmana, ¿sí? Son de descendencia musulmana. Entonces, es un conflicto que hay que entenderlo de alguna manera. Por eso no podemos irnos, pues, a las orillas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que queda o cuál debe ser nuestra posición? Nuestra posición es esa, siempre. Dios nos ha puesto a nosotros es para bendición y no para otra cosa. Por eso siempre en nosotros, en nuestros labios, tiene que haber es palabras de bendición. Siempre en nuestra mente tiene que haber pensamientos de bendición. A usted no se le ocurra pensar mal contra otra persona o desearle mal a otra persona. No, usted tiene un pensamiento renovado, transformado por el Señor. Y por eso, más bien, usted le desea bendición a otro. Porque la Biblia dice que hay que bendecir a los que nos maldigan. Hay que desearle bien al que probablemente usted no le desea el bien. Porque es que la bendición nuestra no depende de lo que otro diga. La bendición nuestra depende es de lo que Dios ha dicho. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya.
Aleluya al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay que tener ese cuidado porque algunos piensan que esto es un conflicto netamente sociopolítico, ¿sí? El conflicto del Medio Oriente. Pero como decíamos, hay otras connotaciones. Ahora, eso lo dice en en Génesis 22:18, ¿verdad? Hay otras connotaciones, Génesis 22:18. Entonces, por eso, como iglesia, a mí me dicen, ¿usted qué dice de Israel? Lo amo. ¿Y usted qué dice de los árabes? Los amamos también. ¿Usted qué dice de fulano? Los amamos. Así debe de ser la iglesia del Señor. Entonces, mire, dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, ¿verdad? Bueno, ahí está apuntando a lo que es la iglesia. En tus simientes serán benditas todas las naciones. Ahora, Abraham tenía el libre albedrío de decidir obedecer o no, porque el pacto fue por elección, pero no hay imposición de Dios. Dios elige a alguien, pero no le impone. Dios le invitó a usted y lo invitó para que le obedezca, pero en usted está si le obedece o no le obedece, porque el Señor a usted no lo obliga a obedecerle. Es más, Dios no se trasnocha por si una persona le cree o no le cree. Él sencillamente lo dice y nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a Él, pero no por obligación. Nos sometemos voluntariamente en amor. Amén, gloria al nombre del Señor. Nos sometemos a Él voluntariamente en amor. Entonces, mire, Él le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, deja tu familia. Y Abraham obedeció. Y cuando no tenía hijo, le dijo que su descendencia sería grande. Y le creyó a Abraham. Pero cuando ya le dio el hijo, entonces le pidió que lo sacrificara. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham obedeció. Fue a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, el pacto de Dios con Abraham y con Israel está basado en dos cosas: en el llamado, pero también en la obediencia, ¿sí? En el llamado, pero también en la obediencia. Entonces, Dios no quiere que los seres humanos hagan nada obligatoriamente. Lo que Él dice y lo que Dios exhorta y Dios invita y nos conmueve es a obedecerle por amor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí viene el escenario de Israel. Dice, de acuerdo con su promesa, y dice que bendijo al nieto de Abraham. ¿A quién? A Jacob, con muchísimos hijos. Además, cuando Jacob regresó a la tierra, eso fue por allá en el año 1900 aproximadamente antes de Cristo, es decir, estamos hablando hoy de 3900 años aproximadamente. Y usted conoce esa historia maravillosa, que él vuelve, pasó con su esposa, con sus hijos, el arroyo de Jaboc, ¿sí? Pasó allí el arroyo de Jaboc y de repente se encontró en Peniel. Y allí entonces tuvo una lucha con el ángel, ¿cierto? Pues nosotros lo cantamos, Jacob luchó con el ángel por una bendición, ¿verdad? Allí estuvo Jacob. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedió allí realmente? Lo que sucedió allí es que Abraham quería que fuera cambiado ese nombre de usurpador, de engañador, porque todos sabemos que la bendición la obtuvo, obviamente que él no tuvo la culpa fue el otro que la menospreció,
Pero de todas maneras, eso había quedado de la historia, que él había usurpado la primogenitura. Pero entonces ahí luchó Jacob con Dios. ¿Por qué? Porque él quería que se cambiara ese seudónimo de usurpador. Y por eso le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y entonces ahí fue donde ocurrió ese gran milagro. Ese nombre de Jacob, que significaba usurpador, engañador, suplantador, ahora es cambiado por Israel. Y el ángel le dice, entonces ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. O como lo diría en el idioma, Yisrael será tu nombre. ¿Sí? ¿Qué significa Israel? Porque ya mismo lo dice, y usted tome nota. El que, dice, el que lucha con Dios, usted lo tiene allí, ¿verdad? Apuntadito. El que lucha con Dios y entonces prevalece. Ahora, allí entonces fue cambiado ese nombre de Jacob. Allí en Jaboc, un encuentro especial con el Señor. Ahora, dice la Biblia, porque ese mismo texto lo encontramos en Oseas 12:14. Describe eso diciendo, venció al ángel y prevaleció. ¿Sí? Ahora no quiere decir que el hombre lucha contra Dios y le va a vencer. No, porque no es contra Dios, es con Dios, que es muy diferente. Ahí entonces tiene ese cambio y ahí se le nombra por primera vez como Israel. Entonces, Israel, que en ese momento era Jacob, hasta ese tiempo aparece como un personaje que realmente necesitaba ese cambio, ¿sí? Ese cambio porque ya Dios lo había pactado con Abraham, pero ahora entonces ya hay, digamos, de parte de Dios, ya hay como ese sello, y dice, bueno, Israel será tu nombre. Y obviamente que eso nos pasa muchas veces a los cristianos, ¿verdad? Muchas veces nosotros damos vueltas, tenemos ciertas dificultades, ciertas luchas, y necesitamos volvernos a Dios. Y necesitamos ser restablecidos por Dios, ser restaurados por Dios. Y cuando eso hacemos, entonces obtenemos ese cambio. Y Dios nos permite ser restaurados y nos permite volver como a renacer. Y renacemos entonces en una esperanza gloriosa que es la que Dios le da a sus hijos. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, Israel, por su naturaleza, por su nombre, por sus características, por su esencia, por lo que es como nación, quiere decir el que lucha con Dios y prevalece, ¿verdad? El que lucha con Dios y prevalece. Ahora, podemos decir que tenemos claro esa parte, ¿verdad? Cómo nació entonces allá Israel. Israel es una nación, podría yo decir, que dejó de ser o no fue tanto una nación común y corriente, sino que Dios lo llama su pueblo. Y cuando Dios lo llama a su pueblo, entonces ya hay una distinción especial para Dios, así no lo reconozcan otras naciones. Ahora vamos a la otra orilla, que es a la otra orilla, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, creo que nosotros eso lo tenemos un poco más claro. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el Israel espiritual. Fue una frase, vuelvo y le repito, que
se acuñó por allá en el siglo XVI por muchos analistas bíblicos. Pero en el año 70 de la era cristiana se cumplió la destrucción profetizada por Jesús de Jerusalén. Vinieron las tropas romanas en manos de un emperador llamado Tito Flavio, y en la cabeza de esas tropas romanas acabaron con la ciudad de Jerusalén, la destruyeron. Hubo miles de muertos y se acabó con la ciudad de Jerusalén, arrasaron con todo. Y de allí entonces salieron los judíos por todo el mundo. Hasta hay un dicho, ¿verdad?, por allí, que precisamente nace en razón a todo eso, y lo decimos con todo respeto. Y yo creo que ustedes también han escuchado ese dicho, que dice, cuando una persona anda mucho, dice que anda más que judío errante, ¿cierto? Y eso es un dicho bueno, y muchas veces se convirtió hasta en un calificativo, ¿cierto? Que anda más que judío errante. ¿Qué quiere decir eso? Que empezó a movilizarse los judíos por todo el mundo a partir del año 70. Muchos fueron a Europa Oriental, otros a Europa Occidental, y encontramos comunidades judías por toda la tierra. Aquí en Colombia hay muchas comunidades judías. Hablamos de la costa, Barranquilla, San Andrés, en Cali. Yo he visto muchas comunidades judías, es decir, de personas judías procedentes de allá, de Israel. Entonces, prácticamente el pueblo judío llegó a copar todos los continentes. Por eso a mí me fascinó mucho que Dios me regalara la posibilidad de ir a un centro de concentración nazi en Alemania. Me gustó mucho porque uno se encuentra con la historia y pues lo que ha leído en las Sagradas Escrituras y lo que conoce, entonces inmediatamente logran una empatía, ¿verdad? Y es impresionante y uno se queda aterrado, sorprendido que eso haya existido. Pero con todo eso nosotros no podemos decir que los alemanes son malos, no. Nosotros oramos por los alemanes también y los amamos. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Porque la iglesia es universal. Entonces, mire, ellos han ocupado prácticamente todos los continentes, los judíos. Y usted entonces ve judíos con características que antes no se veían, por ejemplo, características de piel oscura, piel blanca, judíos robustos, judíos altos, judíos delgados, judíos de cabello rubio, judíos de cabello oscuro. ¿Por qué? Porque el pueblo judío emigró por toda la tierra, pero hasta donde dejaron de ser errantes, es decir, hubo una fecha donde ellos dejaron de ser errantes, porque hasta ese momento estaban dispersos por toda la tierra. Pero resulta que el 14 de mayo de 1948 se cumple una escritura, y es la escritura que está en Isaías 66, 8. Ese 14 de mayo puntual, 14 de mayo de 1948, se cumple esa escritura de Isaías 66, 8. Y dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concederá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parte y dio a luz a sus hijos. Se cumplió esa escritura, ¿por qué? Porque precisamente ese día fue reconocida por Naciones Unidas, fue reconocido Israel como Estado, como nación. Y cuando entonces le dan ese reconocimiento, comienzan entonces a regresar los judíos a su tierra. Hasta ese momento se podían contar solamente unos 100,000 judíos o 200,000 en la tierra o en el país de Israel. Pero hoy en día se habla de que hay más de 7, 8 millones de judíos
que han regresado a Israel. En vez de decir, han convertido hasta el aeropuerto de Tel Aviv en uno de los aeropuertos más transitados por el regreso de Israel a su tierra. Todo eso es cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Los judíos dispersos comienzan otra vez a retornar a su hogar. Eso es lo que habla también la Escritura sobre la higuera, es decir, la higuera llamada Israel, que empieza a florecer. También cuando la Biblia habla en 1 Corintios 10:32, por favor, para que usted tenga en cuenta esto, 1 Corintios capítulo número 10, verso 32. Mire, aquí se marca tres cosas importantes, tres pueblos importantes. Y dice, no seáis tropiezos ni a judíos, un pueblo, ¿verdad? Ni a gentiles, otro pueblo, ni a la iglesia de Dios. Entonces hay allí algo muy importante, es decir, hay una diferencia allí entre estos pueblos. Y la diferencia nos la describe perfectamente ahí. Judíos es un pueblo, gentiles es otro pueblo, y habla también de la iglesia de Dios. Ahora, ya dijimos que los judíos son de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, por nombre Israel. Ahora, con las promesas y los pactos para ellos, excelente. Yo, por ejemplo, no soy un hijo celoso. Yo digo, si Dios tiene pactos y tiene propósitos con Israel, que los tenga. Y gloria a Dios, y bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Aleluya. Ahora, también la Biblia dice y habla de los gentiles. La palabra gentil quiere decir común. ¿De dónde viene ese término? Viene del término gentes, pueblos, etnias. Es decir, la palabra gentil es el que no es israelita o el que no es judío. De allí viene la palabra gentil, las demás gentes o las demás personas. Y la iglesia de Dios, en cambio, usted bien la conoce. ¿Qué es la iglesia de Dios? La iglesia de Dios es la iglesia universal. Aleluya al Señor. La iglesia de Dios, ahora lo vamos a leer textualmente, es para todas las naciones. Es para todas las naciones. Por eso dice en Gálatas 3:28, hablando de la iglesia del Señor, dice que ya no hay judío ni gentil. Ya no hay esclavo ni libre, ¿verdad? Hablando de la iglesia del Señor, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Hablando de la iglesia del Señor, todo el que se arrepiente, todo el que se convierte, todo el que se bautiza en el nombre de Jesucristo, todo el que anda en santidad, entonces venimos a ser uno en Cristo Jesús. Aleluya al Señor. Dele ese aplauso fuerte y con mucha alegría al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso ese término, y usar ese término llamado judío mesiánico o judío cristiano, bueno, respetamos a las personas que se quieren llamar así y que de hecho de pronto han seguido alguna corriente por allí con respecto a ese tema. Pero yo le puedo decir que ese término no está bien empleado. No está bien empleado. Y peor si algún hermano en la iglesia pues lo quiere emplear. Porque ya nosotros somos uno en Cristo y ya no hay esas diferencias. Ahora, es que el judío que acepta a Jesucristo como su Salvador ya no se le debería llamar un judío mesiánico, sino como se le llamó a los judíos que aceptaron al Señor en la era primitiva. ¿Y cómo se le llamó a los judíos que aceptaron al Señor
allá en la iglesia primitiva. Primero se les llamó los del camino y luego se les llamó cristianos. Entonces uno no encuentra en la Biblia que a Pedro, a Pablo, a Jacobo y a Juan, que eran judíos, se les hubiera llamado judíos mesiánicos. A ellos se les llamó cristianos. Porque cuando uno se convierte al evangelio, cuando uno hace parte de la iglesia, ya no hay judío ni griego, ya no hay gentil, o sea, ya no hay esclavo ni libre, ya todos somos uno en Cristo. Aleluya al Señor. Por eso sí es bien empleado la palabra cristiano. Aleluya. Ahora, ¿qué nos llama a nosotros la atención de Israel? Y tomamos muchos textos, como dice, para pedir por la paz de Jerusalén. Es verdad. Y debemos de orar por Israel. Y bueno, a nosotros nos llama ciertamente la atención el tema con Israel porque pues tenemos cosas afines, ¿verdad? Y ahora lo vamos a mirar. Ahora, por la Biblia, Jerusalén va a pasar la gran tribulación. Y uno pide a Dios por la paz de Israel, e Israel o Jerusalén se prepara para pasar la gran tribulación. Así está establecido por Dios. Entonces, yo digo más que pedir por la paz de Israel, porque obviamente pedimos por la paz de todos los seres humanos en el mundo, pero más que insistir en pedir la paz por Israel, hay que mejor pedir para que Jerusalén reciba a Jesús como su Salvador personal, que es algo muy distinto. Porque la misma Biblia dice que no todos los que descienden a Israel son israelitas. Y dice la Biblia que solamente el remanente será salvo. También lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que necesitan escuchar el evangelio. Es más, si el mismo Israel quiere evitar pasar por la gran tribulación, lo que tiene que hacer es recibir a Cristo. Aleluya, ser parte de la iglesia, porque eso sí le va a evitar, porque acuérdese que el levantamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación. ¿Cuántos se gozan de esto? Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces eso es lo que hay que orar, porque si en este momento las personas o alguien va a predicar de Jesús allá a Israel, se gana escupitazos, se gana desaires, porque ellos no entienden quién es Jesús. Y dile a decir usted que Jesús es el Mesías, peor. Por eso hay que orar. Ahora, como iglesia, sí tenemos misioneros en Israel. ¿Por qué? Porque acuérdese que el evangelio sí es para Israel. Gloria a Dios. Porque acuérdense la orden de Jesús en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. El evangelio es para también los israelitas, porque el evangelio es universal. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Porque donde primero se predicó el evangelio fue allá. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que la Biblia, y se cumple lo de San Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dele ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Aleluya al Señor, aleluya al Señor. Vamos a avanzar un poquito por aquí. Entonces, Dios con Israel tiene su pacto, tiene sus promesas con respecto a la nación de Israel. ¿Sí?
Él tiene su pacto, tiene sus promesas. Ahora nosotros no podemos meternos en el tema de decir, ¿y quiénes son los que se van a salvar? Eso ya déjeselo a Dios. Usted no se mate la cabeza. Si hay veces no puede usted ni siquiera entender que hay que vivir en olor grato y agradable a Dios, peor se vaya a meter en esos temas. Déjeselos al Señor y pídale al Señor a usted más bien mucha fortaleza, mucha capacidad de entender qué es lo que le agrada a Él y viva lo que le resta para la gloria y la honra de su santo nombre. Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, mire, esto es importantísimo. La iglesia del Señor tiene unas características y yo le diría que son muy especiales. Israel tiene su origen en Abraham, Isaac y Jacob. Allí tiene su origen. Es decir, los padres de la nación, los patriarcas de Israel. Pero en cambio la iglesia no tiene su origen en un patriarca, sino que la iglesia en cuerpo nace el día de Pentecostés. Aleluya, donde no había ningún patriarca, donde no había una línea sanguínea, sino que el Señor llamó a hombres y mujeres para que hagamos parte de esta iglesia. Y la iglesia nace allí el día de Pentecostés, en cuerpo. Pero la iglesia como propósito eterno es establecida, según Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. ¿A cuánto nos alegra esto? Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, mire, el programa de Dios para Israel es un programa que habla de una nación, pero en cambio, cuando habla de la iglesia, no habla de una nación, habla de una iglesia, aleluya, y es muy claro esto, que es universal. Por eso dice la Escritura, id y predicar el evangelio a toda criatura. Bendito sea el Señor. A toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo, y el que no creyere será condenado. Aleluya. Mire, el trato de Dios con Israel es el trato con una nación. Porque ¿cuándo ha visto usted un judío ortodoxo predicando en una plaza y en una calle para que se conviertan al judaísmo? No, eso no ocurre. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que los gentiles y los judíos no tienen ninguna relación. Ellos saben que las promesas para ellos es para ellos. Y por eso a ellos no les interesa atraer prosélitos a su religión. Por eso ellos no lo predican. Ellos no lo anuncian. Y cuando a ellos los pasan o hacen tomas en sus oraciones del Muro de los Lamentos, no es para antojar a todo el mundo que lo haga, porque vuelvo y le digo, a ellos no les interesa que nadie se convierta al judaísmo. Pero si hablamos de la iglesia del Señor, a nosotros sí nos interesa predicar el evangelio a toda criatura para que sean salvos, porque si tienen entonces esa posibilidad de ser salvos. Bendito sea el Señor. Iglesia, el tiempo se ha ido. Vamos a dejar esto para otra oportunidad con la ayuda del Señor. ¿Cuántos estamos de acuerdo que podemos ver una segunda parte de este tema? Y con la ayuda del Señor le avisaremos una vez estemos concluyendo ya el tema, porque dentro de 8 días sigue el hermano Juan Pablo, dentro de 15 días sigue el hermano Steven, y en 3 semanas muy probablemente retomamos el tema. Colóquense sobre sus pies, tengan la bondad. Vamos a invocar el nombre del Señor.